El tema a continuación, y está ligado al tema anterior, es el juicio eterno. La Biblia revela dos tipos de juicio que son distintos en sus consecuencias en cuanto al tiempo. Uno es un juicio histórico o temporal, que no es completo, y el otro es el llamado juicio eterno. En el primero, no todo pecado de los hombres reciben castigo en la vida presente, y toda injusticia se corrige o se puede corregir. Pero viene el día del juicio, cuando todo hombre tendrá que dar cuentas a Dios de él mismo y de sus hechos, sean buenos o sean malos, para recibir las consecuencias eternas de ella. Este último es el juicio eterno. El juicio temporal sirve para recordarnos que hay un juicio eterno. Es decir, algunas situaciones de lo que hagamos en esta vida no van a tener consecuencias. No va a tener un castigo presente. Y por eso algunas veces algunas personas se conflictan y dicen, pero es que lo que está haciendo y no pasa nada, y se fue, murió y no pasó nada. Ok, pero hay un juicio eterno. Y para esto quiero que me acompañes a tu Biblia en Salmos 73, versículo 12 en adelante. Y dice las Escrituras: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Muy bien, es bien importante dejar establecido lo siguiente antes de continuar. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero este juicio no es un juicio eterno. Quiero ejemplificar, y en el tema anterior lo puse como ejemplo y lo quiero volver a retomar. Por ejemplo, cuando alguien, no sé, un asaltante, un asesino, un secuestrador es apresado, normalmente van a prisión. En prisión tienen que esperar su condena, tienen que esperar los resultados del juez. Puede pasar meses, semanas, días o años hasta que reciban condena. Cuando reciben la condena, es posible que les den los años necesarios o los años que les imputaron, o puede que les den cadena perpetua o muerte por inyección letal, probablemente. Pero esa es la condena que ellos esperaban. Antes de eso solo estuvieron aprisionados. Igualmente, nosotros si morimos pasamos a un lugar llamado paraíso o el seno de Abraham. De igual manera, los que no creyeron en Jesús, cuando mueren van a un lugar llamado Hades, que significa infierno. Luego del juicio, para aquel que está en el Hades o en el infierno, luego serán tomados y echados en el lago de fuego, incluso Satanás. El anticristo y la bestia serán echados ahí después de un determinado tiempo. Y para eso quiero que vayamos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16,
versículo 19 al 31. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El versículo 31, en una versión diferente, aquí dice, en la versión 60 dice: si no oyen a Moisés y a los profetas. En una versión diferente dice: si no atienden u obedecen a la palabra de Dios o las escrituras. Quiere decir que alguien puede estar escuchando la palabra, pero no la entiende, no la quiere entender, no la escucha, no la atiende. Aunque levante un muerto, dice acá, aunque se levantara un muerto a hablarles, no van a creer. Esto es bien importante para poder entender el juicio eterno, el juicio que nos espera a cada uno, los impíos y nosotros, el pueblo de Dios. Porque uno de ellos se fue al Hades, que significa infierno, y uno de ellos se fue al seno de Abraham. Hasta ahí no han pasado por el juicio eterno. Ahora, déjeme decirle, para que nos quede bien claro, que no es requisito ni doctrina que tengamos llagas o grandes enfermedades y que nos laman las llagas, que nos lamen las llagas los perros para ir al seno de Abraham. No, ahí hay un contexto diferente. Hay un resultado de las acciones hechas en este mundo. Y el resultado fue, cada quien llegó a donde tenía que llegar, según las escrituras. Pero no es porque tengamos que estar padeciendo ciertas cosas para irnos a la presencia de Dios. No es así. Y las escrituras no explican esto. No lo están explicando de esa manera. Las características del juicio eterno, mejor dicho, se le llama eterno a aquel cuyas consecuencias tendrán implicaciones eternas. Y para estos habrá 2 juicios eternos: el de los impíos y el juicio de los justos. O sea, estamos esperando 2 juicios eternos. Nosotros el de los justos y aparte el juicio de los impíos. La base del juicio eterno la tenemos en Juan capítulo 5. Versículo 22, Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Entonces la base del juicio eterno número 1 es que el Padre entregó todo juicio al Hijo. Número 2, el Padre tiene autoridad para juzgar. Versículo 26, ahí mismo, y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Número 3, la base número 3 del juicio eterno es que el Hijo basa el juicio en su palabra. Juan 12, 48. Juan 12, versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Entonces tenemos 3 bases para el tema del juicio eterno. Número 1 tenemos el Padre que entrega todo el juicio al Hijo. Número 2, el Padre tiene autoridad para juzgar. Y número 3, el Hijo basa el juicio, la decisión que toma, en su palabra. Y los principios del juicio eterno son los siguientes: que no seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia, sino conforme a lo que practicábamos continuamente. Es decir, el juicio eterno no va a ser basado en el conocimiento que tengamos. El juicio eterno va a ser basado en la práctica de ese conocimiento que nosotros teníamos. Nuestras vidas, dice en Hebreos 4:13, son libros abiertos delante de Dios. O sea, no podemos ocultar nada. Todo lo sabe el Señor de nosotros. ¿Por qué? Porque somos libros abiertos o cartas abiertas. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Número 3, todas nuestras obras buenas y malas, todos los secretos de nuestro corazón, toda la luz espiritual que nosotros podamos tener, todo es grabado en los libros. Vamos a Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Quiere decir que todas nuestras obras están haciendo backup, están tomando nota. Todo va a ser anotado. Ahora, nosotros tenemos un juez justo, pero el impío, ¿qué le va a esperar? Entonces, como el juicio empieza por la casa, vamos a ver el juicio de los creyentes. O sea, lo que nos espera o nos va a pasar a nosotros. El evento central de la historia es el sufrimiento y la muerte de Cristo. Nuestra confianza y aceptación personal de esta verdad va a determinar el resultado del juicio eterno que nosotros vamos a tener o que ya tenemos. Aquel que cree en el Señor Jesús será justificado y será recompensado sobre las obras que haya hecho como hijo de Dios. Aquel que no cree en Él, ¿en quién? En Jesús, será condenado. Algunos de los principios del sufrimiento y muerte de Cristo son relacionados con el juicio eterno, y estos son los siguientes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Es decir, Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios y borra nuestros pecados. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Humillarse y arrepentirse produce perdón de pecados. Marcos 16:15-16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Automáticamente, así de frío.
así de práctica la palabra, ¿verdad? No todos los hombres, quiere decir que no todos los hombres van a aceptar la salvación. Es fácil, es gratis, pero no todos la van a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libertad de decisión. Y aceptar la salvación entonces es escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tribunal de Cristo. Todos los justos darán cuenta a Cristo y se presentarán ante su tribunal. Para eso quiero que leamos Romanos 14:10. Romanos 14, versículo 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a dar cuentas a Dios, ¿sí o no? Nos vamos a presentar ante su tribunal. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Por favor, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3:8. Dice su palabra: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos vamos a recibir una recompensa. Muy bien. Ese es el juicio de los creyentes. Alcanzamos la salvación porque Dios nos ha perdonado, porque hemos sido justificados. ¿A través de qué? A través de nuestro Señor Jesús. Ahora veamos el juicio que les espera a los impíos. El juicio de los impíos dice que todo pecador aparecerá delante del trono blanco, y el fin del diablo y sus demonios, el fin de la tierra y los cielos, el fin de los pecadores. Y para esto quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 14. Dice la palabra de Dios: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces mire lo que le espera al juicio de los impíos. El diablo y sus demonios serán echados en el lago de fuego. El fin de la tierra y los cielos, el fin de los pecadores. Los libros se van a abrir, la vida de toda persona al tiempo de este juicio será abierta y será vista. Serán juzgados conforme a sus obras, no conforme a lo que sabían. Lo mencionamos hace un momento. Y todos, dice, serán echados en el lago de fuego. Ahora, si leemos el versículo 6 y 7, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta para poder analizar, para poder entender e interpretar este pasaje. Versículo 6 dice de la siguiente manera: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hasta ahí me quiero detener. Volvemos a leer. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son ellos los que vamos a participar de la primera resurrección? Nosotros. Nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y el cuerpo que dormía será transformado en gloria y en poder, y vamos a ir delante de nuestro Señor Jesús a recibirlo. Los que participamos de esa primera resurrección, dice el versículo 6, no vamos a participar de la segunda muerte. No vamos a participar de ese juicio, porque ese juicio espera solo a los impíos. Dice, y continúa el versículo 6. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Sobre los que ya participamos de la primera resurrección. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. En esos 1000 años, entonces aquí en la tierra, la bestia va a ser desatada y sus demonios van a ser desatados. Y después de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, nosotros no sufriremos la segunda muerte. Nosotros vamos a sufrir la primer muerte, que la Biblia le llama dormir o estar dormidos, pero la muerte del cuerpo. Porque una vez el Señor nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha santificado, entonces ya participamos de la resurrección juntamente con Cristo. Quiere decir que la segunda muerte está específicamente destinada para los impíos. Esa segunda muerte, ¿cuál es esa? Es decir, después de los 1000 años, ellos sufrirán la muerte segunda, que es ser echados en el lago de fuego. O sea, ellos después de los 1000 años van a compadecer delante del trono blanco, van a ser juzgados, se van a conocer sus obras y por sus obras serán echados en el lago de fuego. ¿A causa de qué? A causa de no haber creído en Jesús. Todo eso se pudiera evitar la gente si recapacitara y reconociera a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque ese es el juicio eterno que le espera al impío y el juicio eterno que nos espera a nosotros, que es vivir juntamente con Cristo. Es decir, nosotros ya no vamos a participar de una segunda muerte en el lago de fuego. Sí vamos a participar de la muerte de este cuerpo, pero luego en la segunda venida vamos a ser transformados. En la segunda venida de Cristo vamos a ser transformados en gloria y en poder. Y esa es nuestra confianza del juicio eterno. Amén.